Continuó. Aladino permaneció silencioso un momento y luego contestó: Sepa, oh madre, que ya he pensado y reflexionado largamente en todo lo que acabas de decirme, pero eso no me impide tomar la resolución que te he explicado, sino al contrario. Te lo suplico, pues, si verdaderamente soy tu hijo y me quieres, préstame el servicio que te pido. Si no, mi muerte será preferible a mi vida, y sin duda alguna me perderás muy pronto. Por última vez, oh madre mía, no olvides que siempre seré tu hijo Aladino. Al oír estas palabras de su hijo, la madre de Aladino rompió en sollozos y dijo lagrimosa: Oh, hijo mío, ciertamente soy tu madre y tú eres mi único hijo, la sustancia de mi corazón. Y mi mayor anhelo siempre fue verte casado un día y regocijarme con tu dicha antes de morirme. Así pues, si quieres casarte, me apresuraré a buscarte mujer entre las personas de nuestra condición, y aun así no sabré qué contestarles cuando me pidan informes acerca de ti, del que, del, del oficio que ejerces, de la ganancia que sacas, y de dos bienes y tierras que posees, y me turba mucho eso. Pero, ¿qué no será tratándose no ya de ir a personas de condición humilde, sino a pedir para ti al rey su hija única, la princesa Badr-ul-Budur? Vamos, hijo mío, reflexiona un instante con moderación. Bien sé que nuestro rey está lleno de benevolencia y que jamás despide a ningún súbdito suyo sin hacerle la justicia que necesita. También sé que es generoso con exceso y que nunca rehúsa a quien ha merecido sus favores con alguna acción brillante, algún hecho de bravura o algún servicio grande o pequeño. Pero puedes decirme en qué has sobresalido tú hasta el presente y qué títulos tienes para merecer ese favor incomparable que solicitas. Y además, ¿dónde están los regalos que, como solicitaste de gracias, tienes que ofrecer al rey en calidad de homenaje de súbdito leal a su soberano? Pues bien, si no se trata más que de hacer un buen regalo para obtener lo que anhela tanto mi alma, precisamente creo que ningún hombre sobre la tierra puede competir conmigo en ese terreno. Porque has de saber, oh madre, que esas frutas de todos colores que me traje del jardín subterráneo y que creía eran sencillamente bolas de vidrio sin valor alguno, a lo más para que jugasen los niños pequeños, son pedrerías inestimables, como no las posee ningún rey en la tierra. Y vas a juzgar por ti misma, a pesar de tu poca experiencia en estas cosas. No tienes más que traerme de la cocina una fuente de porcelana en que quepan, y ya verás qué efecto tan maravilloso producen. Aunque muy sorprendida de cuanto oía, la madre de Aladino fue a la cocina a buscar una fuente grande de porcelana blanca, muy limpia, y se la entregó a su hijo Aladino, que ya había sacado las frutas consabidas. Se dedicó a colocarlas con mucho arte en la porcelana, combinando sus distintos colores, formas y variedades. Y cuando hubo acabado se las puso delante de los ojos de su madre, que quedó absolutamente deslumbrada, tanto a causa de su brillo como de su hermosura. Entonces, a pesar de que no estaba muy acostumbrada a ver pedrerías, no pudo por menos de exclamar: Por Alá, qué admirable es esto. Incluso se vio obligada a cerrar los ojos después de un momento y acabó por decir: Bien veo al presente que agradará al rey el regalo sin duda, pero la dificultad no es esa, sino que está en el paso que voy a dar, porque me parece que no podré resistir la majestad de la presencia del rey y me quedaré inmóvil, con la lengua turbada, y hasta quizás me desvanezca de emoción y de confusión. Pero aun suponiendo que pueda violentarme a mí misma por satisfacer tu alma llena de ese deseo, y logre exponer al rey tu petición concerniente a su hija Badr-ul-Budur, ¿qué va a ocurrir? Sí, ¿qué va a ocurrir? Pues bien, hijo mío, creerán que estoy loca y me echarán del palacio. Oh, irritado por semejante pretensión, el rey nos castigará a ambos de manera terrible. Si a pesar de todo crees lo contrario, y suponiendo que el rey preste oídos a tu demanda, me interrogará luego acerca de tu estado y condición. Me dirá: Sí, este regalo es muy hermoso, mujer, pero ¿quién eres?
¿Y quién es tu hijo Aladino? ¿Y qué hace? ¿Y quién es su padre? ¿Y con qué cuenta? Entonces me veré obligada a decir que no ejerces ningún oficio y que tu padre no era más que un pobre sastre entre los sastres de la plaza. Oh madre, debes estar serena. Es imposible que el rey te haga semejantes preguntas cuando vea las maravillosas pedrerías colocadas a manera de frutas en la porcelana. No tengas, pues, miedo, y no te preocupes por lo que va a pasar. Levántate por el contrario, y ve a ofrecerle el plato con su contenido, y pídele para mí en matrimonio a su hija Badru-el-Budur. Y no apesadumbres tu pensamiento con un asunto tan fácil y sencillo. Tampoco olvides que Tampoco olvides si todavía abrigas dudas con respecto al éxito, pues posee una lámpara que suplirá para mí a todos los oficios y a todas las ganancias. Y continuó hablando a su madre con tanto calor y seguridad que acabó por convencerla completamente. Así que la instó para que se pusiera sus mejores trajes y le entregó la fuente de porcelana que se apresuró ella a envolver en un pañuelo atado por las 4 puntas para llevarla en la mano. Así salió de la casa, se encaminó al palacio del rey, entró en la sala de audiencias con la muchedumbre de solicitantes y se puso en primera fila, pero en una actitud muy humilde en medio de los presentes que permanecían con los brazos cruzados y los ojos bajos en señal del más profundo respeto. Entonces se abrió la sesión de la otomana cuando el rey hizo su entrada, seguido de sus visires, sus emires y sus guardias. Entonces el jefe de los escribas del rey empezó a llamar a los solicitantes, uno tras otro, según la importancia de las súplicas. Se despacharon los asuntos acto seguido y los solicitantes se marcharon, unos contentos por haber conseguido lo que deseaban, otros muy alargados de nariz y otros sin haber sido llamados por falta de tiempo. Y la madre de Aladino fue de estos últimos. Cuando vio que se había levantado la sesión y que el rey se había retirado seguida de sus visires, comprendió que no la más que marchase también, de manera que salió del palacio y volvió a su casa. Aladino, que en su impaciencia la esperaba en la puerta, la vio volver con la porcelana en la mano todavía, y se extrañó temiendo que hubiese sobrevenido alguna desgracia o alguna siniestra circunstancia. No quiso hacerle preguntas en la calle, y se apresuró a arrastrarla a la casa, en donde, con la cara muy amarilla, la interrogó con la actitud y con los ojos, pues de emoción no podía abrir la boca. Así, la pobre mujer le contó lo que había ocurrido, añadiendo: «Tienes que dispensar a tu madre por esta vez, hijo mío, pues no estoy acostumbrada a frecuentar palacios y la vista del rey me ha turbado de tal modo que no pude adelantarme a hacer mi petición. Pero mañana, si Alá quiere, volveré al palacio y tendré más valor que hoy». Y a pesar de toda su impaciencia, Aladino se dio por muy contento al saber que no obedecía a un motivo más grave el regreso de su madre con la porcelana entre las manos. Hasta le satisfizo mucho que se hubiese dado el paso más difícil sin contratiempos ni malas consecuencias para su madre y para él. De este modo se consoló al pensar que pronto iba a remediar el retraso. En efecto, al día siguiente la madre de Aladino fue a palacio tomando por las 4 puntas el pañuelo que envolvía el obsequio de pedrerías. En este momento de su narración, Scheherazade vio aproximarse la aurora y se calló discretamente. Cuando lució la mañana, el rey Shahriar entró en la sala de justicia y la otomana estuvo llena hasta el fin del día. Después el rey volvió al palacio y Dunyazad dijo a su hermana: «Te ruego que prosigas tu relato». Y ella respondió: «De todo corazón y como cortesía debida». Así, cuando llegó la noche, Scheherazade dijo: «Entonces la madre de Aladino estaba muy resuelta a sobreponerse a su timidez y formular su petición. Entró en la otomana y se colocó en primera fila ante el rey. Pero como la vez primera, no pudo dar un paso ni hacer un gesto que atrajese sobre ella la atención del jefe de las escribas, y se levantó la sesión sin resultado.
Así pues, volvió a casa con la cabeza baja para anunciar a Aladino el fracaso de su tentativa, pero prometiéndole el éxito la próxima vez. A la sazón, Aladino se vio obligado a hacer nueva provisión de paciencia, amonestando a su madre por su falta de valor y de firmeza, pero no sirvió de gran cosa, pues la pobre mujer fue a palacio con la porcelana 6 días consecutivos y se colocó siempre frente al rey, aunque sin tener más valor ni lograr más éxito que la primera vez. Sin duda habría vuelto 100 veces más tan inútilmente, y Aladino habría muerto de desesperación y de impaciencia reconcentrada, si el propio rey, que acabó por fijarse en ella porque ya estaba en primera fila cada sesión de la otomana, no hubiese tenido la curiosidad de acercarse a ella, la curiosidad de informarse acerca de ella y del motivo de su presencia. Y al séptimo día el rey se dirigió a su gran visir y le dijo: «Mira esa vieja que lleva en la mano un pañuelo con algo. Desde hace algunos días viene con regularidad y permanece inmóvil sin pedir nada. ¿Puedes decirme a qué viene y qué desea?» El gran visir, que no conocía a la madre de Aladino, no quiso dejar al rey sin respuesta. «Oh, mi señor, es una vieja entre las numerosas viejas que no vienen más que por pequeñeces, y tendrá que quejarse sin duda de que la han vendido cebada podrida, por ejemplo, o de que la ha injuriado su vecina, o de que la ha pegado su esposo». Pero el rey no quedó contento con esta explicación y dijo al visir: «Sin embargo, deseo interrogar a esa pobre mujer. Hazla avanzar antes de que se retire con los demás». Y el visir contestó con el oído y la obediencia, llevándose la mano a la frente. Entonces dio unos pasos hacia la madre de Aladino y le hizo seña con la mano para que se acercara. La pobre mujer se adelantó al pie del trono toda temblorosa y besó en la tierra entre las manos del rey, como había visto hacer a los demás concurrentes. Siguió en aquella postura hasta que el gran visir le tocó en el hombro y le ayudó a levantarse. Se mantuvo entonces de pie llena de emoción, y el rey le dijo: «Oh mujer, hace ya varios días que te veo venir y permanecer inmóvil sin pedir nada. Dime pues qué te trae por aquí y qué deseas, a fin de que te haga justicia». Y un poco animosa por la voz benévola del rey, contestó la madre de Aladino: «Alá haga descender sus bendiciones sobre la cabeza de nuestro amo el rey. En cuanto a tu servidora, oh rey del tiempo, antes de exponer mi demanda, te suplico que te dignes a concederme la promesa de seguridad, pues de no ser así, tendré miedo de ofender a los oídos del rey, ya que mi petición puede parecer extraña o singular». He aquí que el rey, que era hombre bueno y magnánimo, se apresuró a prometerle la seguridad, e incluso dio orden de hacer desalojar completamente la sala, a fin de permitir a la mujer que hablase con toda libertad. Entonces no retuvo a su lado más que a su gran visir. Se dirigió a ella y le dijo: «Puedes hablar, la seguridad de Alá está contigo, oh mujer». Y la madre de Aladino, que había recobrado por completo el valor en vista de la acogida favorable del rey, contestó: «También pido perdón de antemano al rey por lo que en mi súplica pueda encontrar de inconveniente y por la audacia extraordinaria de mis palabras. Habla ya sin restricción, oh mujer. Contigo están el perdón y la gracia de Alá para todo lo que puedas decir y pedir». Entonces, después de prosternarse por segunda vez ante el trono y de haber llamado sobre el rey en todas las bendiciones y los favores del Altísimo, la madre de Aladino se puso a cantar cuanto le había sucedido a su hijo desde el día en que oyó a los pregoneros públicos proclamar la orden de que los habitantes se ocultaran en sus casas para dejar paso al cortejo de la princesa Badr-ul-Budur. No dejó de decirle el estado en que se hallaba Aladino, quien amenazó con matarse si no obtenía a la princesa en matrimonio. Entonces narró la historia con todos sus detalles, desde el comienzo hasta el fin, pero no hay utilidad en repetirla. Luego, cuando acabó de hablar, bajó la cabeza presa de gran confusión, añadiendo: «Y yo, oh rey del tiempo,
no me queda más que suplicar a tu Alteza que no sea riguroso con la locura de mi hijo, y que me excuse si la ternura de madre me ha impulsado a venir a transmitirte una petición tan singular. Cuando el rey, que había escuchado estas palabras con mucha atención, pues era justo y benévolo, vio que había callado la madre de Aladino. Lejos de mostrarse indignado de su demanda, se echó a reír con bondad y le dijo: «Oh, pobre, ¿y qué traes en ese pañuelo que sostienes por las 4 puntas?» Entonces la madre de Aladino desató el pañuelo en silencio y sin añadir una palabra, presentó al rey la fuente de porcelana en que estaban dispuestas las frutas de pedrería. Al punto se iluminó toda la otomana con su resplandor, mucho más que si estuviese alumbrado con arañas y antorchas. En aquel momento el rey quedó deslumbrado de su claridad y le pasmó su hermosura. Luego tomó la porcelana de manos de la buena mujer y examinó las maravillosas pedrerías, una tras otra, tomándolas entre sus dedos. Estuvo mucho tiempo mirándolas y tocándolas en el límite de la admiración y acabó por exclamar encarándose con su gran visir: «Por vida de mi cabeza, oh visir mío, qué hermoso es todo esto y qué maravillosas son estas frutas. ¿Has visto alguna vez algunas parecidas o oíste hablar siquiera de la existencia de cosas tan admirables sobre la faz de la tierra? ¿Qué te parece? Habla». Y el visir contestó: «Es verdad, oh rey del tiempo, que nunca he visto ni nunca he oído hablar de cosas tan maravillosas. Ciertamente estas pedrerías son únicas en su especie, y las joyas más preciosas del armario de nuestro rey no valen, reunidas tanto como la más pequeña de estas frutas a mi entender». Y dijo el rey: «¿No es verdad, oh visir mío, que el joven Aladino, que por mediación de su madre me envió un presente tan hermoso, merece sin duda alguna, mejor que cualquier hijo de rey, que se acoja bien en su petición de matrimonio con mi hija Badr-ul-Budur?» A esta pregunta del rey, la cual estaba lejos de esperarse, el visir mudó el color, se le trabó la lengua y se apenó mucho, porque desde hacía largo tiempo le había prometido el rey que no daría en matrimonio a la princesa a otro que no fuese un hijo que tenía el visir y que ardía de amor por ella desde la niñez. Así que tras largo rato de perplejidad, de emoción y de silencio, acabó por contestar con voz muy triste: «Sí, oh rey del tiempo, pero tu serenidad olvida que has prometido la princesa al hijo de tu esclavo. Solo te pido, pues, como gracia, ya que tanto te satisface este regalo de un desconocido, que me concedas un plazo de 3 meses, al cabo del cual me prometo a traer yo mismo un presente más hermoso todavía que este, para ofrecérselo de dote a nuestro rey en nombre de mi hijo». Y el rey, que a causa de sus conocimientos en materia de joyas y pedrerías, sabía bien que ningún hombre, aunque fuese hijo de rey, sería capaz de encontrar un regalo que compitiese de cerca ni de lejos con aquellas maravillas, únicas en su especie, no quiso desairar a su viejo visir, rehusándole la gracia que solicitaba, por muy inútil que fuese, y con benevolencia le contestó: «Claro está, oh visir mío, que te concedo el plazo que pides, pero has de saber que si al cabo de esos 3 meses no has encontrado para tu hijo una dote que ofrecer a mi hija que supere o iguale solamente a la dote que me ofrece esta buena mujer en nombre de su hijo Aladino, no podré hacer más por tu hijo, a pesar de tus buenos y leales servicios». Luego se dirigió a la madre de Aladino y le dijo con mucha afabilidad: «Oh madre de Aladino, puedes volver con toda alegría y seguridad al lado de tu hijo y decirle que su petición ha sido bien acogida y que mi hija está comprometida con él en adelante. Pero dile que no podrá celebrarse el matrimonio hasta pasados 3 meses, para dar tiempo a preparar el equipo de mi hija y hacer el ajuar que corresponde a una princesa de su posición». Entonces la madre de Aladino, en extremo emocionada, alzó los brazos al cielo, hizo votos por la prosperidad y la dilatación de la vida del rey, y se despidió para volar llena de alegría a su casa en cuanto salió del palacio.
No bien entró en ella, Aladino vio su rostro iluminado por la dicha. Corrió hacia ella y le preguntó muy turbado: «Oh, y bien, oh madre, ¿debo vivir o debo morir?». La pobre mujer, extenuada de fatiga, comenzó por sentarse en la otomana y quitarse el velo del rostro, y dijo: «Te traigo buenas noticias, oh Aladino. La hija del rey está comprometida contigo para en adelante, y tu regalo, como ves, ha sido admitido con alegría y contento. Pero hasta de 3 meses no podrá celebrarse tu matrimonio con Badr-ul-Budur. Y esta tardanza se debe al gran visir, Barba Calamitosa, que ha hablado en secreto con el rey y le ha convencido para retardar la ceremonia. No sé por qué razón. Pero por Alá, todo saldrá bien. Será satisfecho tu deseo por encima de todas las previsiones, oh hijo mío. En cuanto a ese gran visir, oh hijo mío, que Alá le maldiga y le reduzca al estado peor, porque estoy muy preocupada por lo que le haya podido decir al rey. A no ser por él, tu matrimonio hubiera tenido lugar hoy o mañana, pues le han entusiasmado al rey las frutas de pedrería del plato de porcelana». Luego, sin interrumpirse para respirar, contó a su hijo todo lo que había ocurrido desde que entró en la otomana hasta que salió, y terminó diciendo: «Alá conserve la vida de nuestro glorioso rey y te guarde para la dicha que te espera, oh hijo mío Aladín». Al oír lo que acababa de enunciarle su madre, Aladín osciló de tranquilidad y exclamó contento: «Glorificado sea Alá, oh madre, que hace descender sus gracias a nuestra casa y te da por hija a una princesa que tiene sangre de los más grandes reyes». Dicho esto, besó la mano a su madre y le dio muchas gracias por todas las penas que hubo de tomarse para la consecución de aquel asunto tan delicado. Y su madre le besó con ternura, le deseó toda clase de prosperidades, y lloró al pensar que su esposo el sastre, padre de Aladino, no estaba allí para ver la fortuna y los efectos maravillosos del destino de su hijo, el holgazán de otro tiempo. Desde aquel día se pusieron a contar con impaciencia las horas que les separaban de la dicha que se prometían hasta la expiración del plazo de 3 meses. No cesaban de hablar de sus proyectos y de los festejos y limosnas que pensaban en dar a los pobres, sin olvidar que ayer estaban ellos mismos en la miseria, y que la cosa más meritoria a los ojos del retribuidor era, sin duda alguna, la generosidad. He aquí que transcurrieron 2 meses y la madre de Aladino, que salía a diario para hacer las compras necesarias con anterioridad a las bodas, había ido al plazo una mañana y comenzaba a entrar en las tiendas, haciendo 1000 pedidos grandes y pequeños, cuando advirtió una cosa: que todas las tiendas estaban decoradas y adornadas con follaje, linternas y banderolas multicolores que iban de un extremo a otro de la calle, que todos los tenderos, compradores y personas de la plaza, lo mismo ricos que pobres, hacían grandes demostraciones de alegría, que todas las calles estaban atestadas de funcionarios de palacio ricamente vestidos con sus brocados de ceremonia y montados en caballos enjaezados maravillosamente, que todo el mundo iba y venía con una animación inesperada. Así que se apresuró a preguntar a un mercader de aceite, en cuya casa se provisionaba, qué fiesta ignorada por ella celebraba toda aquella alegre muchedumbre y qué significaban todas aquellas demostraciones. Entonces el mercader de aceite, en extremo asombrado de semejante pregunta, la miró de reojo y contestó: «Por Alá, se diría que te estás burlando. ¿Acaso eres una extranjera para ignorar así la boda del hijo del gran visir con la princesa Badr-ul-Budur, hija del rey? Precisamente esta es la hora en que ella va a salir del hammam, y todos esos jinetes ricamente vestidos, con trajes de oro, son los guardias que la darán escolta hasta el palacio». Cuando la madre de Aladino hubo oído estas palabras del mercader de aceite, no quiso saber más. Enloquecida y desolada, echó a correr por las plazas olvidándose de sus compras a los mercaderes, y llegó a su casa, donde entró y se desplomó sin aliento en la otomana, permaneciendo allí un instante sin poder pronunciar una palabra.
Cuando pudo hablar, dijo a Aladino: «Oh, hijo mío, el destino ha vuelto contra ti la página fatal de su libro. He aquí que todo está perdido, y que la dicha hacia la cual te encaminaba se desvaneció antes de realizarse». Y Aladino, muy alarmado del estado en que veía a su madre y de las palabras que oía, le preguntó: «¿Pero qué cosa tan fatal ha sucedido, oh madre? Dímelo pronto». «Ay, hijo mío, el rey se olvidó de la promesa que nos hizo, y hoy precisamente casa a su hija Badru-ul-Budur con el hijo del gran visir, de ese rostro de Bea, de ese calamitoso a quien yo temía tanto. Y toda la ciudad está adornada como en las fiestas mayores para la boda de esta noche». Al escuchar esta noticia, Aladino sintió que la fiebre le invadía el cerebro y hacía bullir su sangre a borbotones precipitados. Se quedó en un momento pasmado y confuso, como si fuera a caerse, pero no tardó en dominarse, acordándose de la lámpara maravillosa, y que le iba a ser más útil que nunca. Entonces encaró a su madre y le dijo con acento muy tranquilo: «Por tu vida, oh madre, sospecho que el hijo del visir no disfrutará esta noche de todas las delicias que se promete gozar en lugar mío. No temas pues por eso sin más dilación. Levántate y prepáranos la comida. Ya veremos después lo que tenemos que hacer con la asistencia del Altísimo». Se levantó pues la madre de Aladino y preparó la comida, disipando a Aladino con mucho apetito para retirarse a su habitación inmediatamente, diciendo: «Deseo estar solo y que no se me importune». En aquel momento cerró tras sí la puerta con llave y sacó la lámpara maravillosa del lugar en que la tenía escondida. Entonces la tomó y la frotó en el sitio que conocía ya, en el mismo momento en que se le apareció el ifrit, esclavo de la lámpara, y dijo: «Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla». «Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro». «Escúchame bien, oh servidor de la lámpara, pues ahora ya no se trata de traerme de comer y de beber, sino de servirme en un asunto de mucha más importancia. Has de saber que en efecto que el rey me ha prometido en matrimonio su maravillosa hija Badru-ul-Budur, tras haber recibido de mí un presente de frutas de pedrería, y me ha pedido un plazo de 3 meses para la celebración de las bodas. Pero ahora se olvidó de su promesa, y sin pensar en devolverme mi regalo, casa a su hija con el hijo del gran visir. Como no quiero que sucedan así las cosas, acudo a ti para que me auxilies en la realización de mi proyecto. Habla, oh mi amo Aladino. No tienes necesidad de darme tantas explicaciones. Ordena y te obedeceré. Pues esta noche, en cuanto los recién casados se acuesten en su lecho nupcial, y antes de que siquiera tengan tiempo de tocarse, los tomarás con lecho y los transportarás aquí mismo, donde yo veré lo que tengo que hacer». El ifrit de la lámpara se llevó la mano a la frente y contestó: «Escucho y obedezco». Y desapareció, mientras que Aladino fue en busca de su madre. Se sentó junto a ella y se puso a hablar con tranquilidad de unas cosas y de otras, sin preocuparse del matrimonio de la princesa, como si no hubiese ocurrido nada de aquello. Cuando llegó la noche, dejó que su madre se acostara y volvió a su habitación, donde se encerró de nuevo con llave y esperó el regreso del ifrit. He aquí lo referente a él. En cuanto a las bodas del hijo del visir, cuando tuvieron fin la fiesta, los festines, las ceremonias, las recepciones y los regocijos, el recién casado, precedido por el jefe de los eunucos, entró en la cámara nupcial, y el jefe de los eunucos se apresuró a retirarse y a cerrar la puerta detrás de sí. Después el recién casado, tras desnudarse, levantó las cortinas y se acercó en el lecho para esperar allí la llegada de la princesa. No tardó en hacer su entrada ella, acompañada de su madre y las mujeres de su séquito, que la desnudaron. La pusieron una sencilla camisa de seda y destrenzaron su cabellera. Luego la metieron en el lecho a la fuerza, mientras ella fingía hacer mucha resistencia y daba vueltas en todos los sentidos para escapar de sus manos, como suelen hacer en semejantes circunstancias las recién casadas. Cuando la metieron en el lecho, sin mirar al hijo del visir, que estaba ya acostado, se retiraron todas juntas haciendo votos para la consumación del acto. Entonces la madre, que salió la última, se
cerró la puerta de la habitación lanzando un gran suspiro como es costumbre. No bien estuvieron solas los recién casados, antes de que tuviesen tiempo de hacerse la menor caricia, se sintieron de pronto elevados con su lecho sin poder darse cuenta de lo que les sucedía, y en un abrir y cerrar de ojos se vieron transportados fuera del palacio y depositados en un lugar que conocían, y que no era otro que la habitación de Aladino. Dejándolos llenos de espanto, el ifrit fue a postrarse ante Aladino y le dijo: Ya se ha ejecutado tu orden, oh mi señor, y heme aquí dispuesto a obedecerte en todo lo que tengas que mandarme. Aladino contestó: Tengo que mandarte que tomes a ese joven y le encierres durante toda la noche en el retrete, y ven aquí a tomar mis órdenes por la mañana. El ifrit de la lámpara se apresuró a obedecer, tomó brutalmente al hijo del visir y fue a encerrarle en el retrete metiéndole la cabeza en el agujero. Entonces sopló sobre él una bocanada fría y pestilente que lo dejó inmóvil como un madero en la postura que estaba. He aquí lo referente a él. En cuanto a Aladino, cuando estuvo solo con la princesa Badr-ul-Budur, a pesar del gran amor que por ella sentía, no pensó ni por un instante en abusar de la situación. Así que empezó por inclinarse ante ella llevándose la mano al corazón, y le dijo con voz apasionada: Oh princesa, sepa que aquí estás más segura que en el palacio de tu padre el rey. Si te encuentras en este lugar que desconoces, solo es para que no sufras las caricias de ese joven cretino, hijo del visir de tu padre. Y aunque es a mí a quien te prometieron en matrimonio, me guardaré bien de tocarte antes de tiempo y antes de que seas mi esposa legítima por el libro y la suná. Al oír estas palabras de Aladino, la princesa no pudo comprender nada. Primero, porque estaba muy emocionada, y segundo, porque ignoraba la antigua promesa de su padre y todos los pormenores del asunto. Entonces, sin saber qué decir, se limitó a llorar mucho, y Aladino, para demostrarle que no abrigaba ninguna mala intención con respecto a ella y para tranquilizarla, se tendió vestido en el lecho en el mismo sitio que ocupaba el hijo del visir y tuvo la precaución de poner un sable desvainado entre ella y él para darle a entender que antes se daría la muerte que tocarla, aunque fuese con la punta de los dedos. Incluso volvió la espalda a la princesa para no importunarla en manera alguna. En poco tiempo se durmió con toda tranquilidad, sin volver a ocuparse de la tan deseada presencia de Badr-ul-Budur, como si estuviese solo en su lecho de soltero. En cuanto a la princesa, la emoción que le producía aquella aventura tan extraña en que se encontraba, y los pensamientos tumultuosos que la agitaban, una mezcla de miedo y asombro, le impidieron cerrar los ojos en toda la noche. Pero sin duda tenía menos motivo para quejarse que el hijo del visir que estaba en el retrete con la cabeza metida en el agujero y no podía hacer ningún movimiento a causa de la espantosa bocanada que le había echado el efrit para inmovilizar. De todos modos, la suerte de ambos esposos fue bastante aflictiva y nefasta para una primera noche de bodas. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Mientras tanto, el rey fue a la sala del trono. Llenó la otomana, juzgó, dispuso, escuchó y volvió al palacio. Pero cuando llegó la noche, Scheherazade dijo: La mañana siguiente, sin que Aladino tuviese necesidad de frotar la lámpara de nuevo, el ifrit, cumpliendo la orden que se le dio, fue solo a esperar que se despertase su amo. Pero como éste se tardaba en despertar, lanzó varias maldiciones que asustaron a la princesa, que no podía verle. En aquel momento Aladino abrió los ojos y en cuanto hubo reconocido al ifrit, se levantó del lado de la princesa, se separó del lecho un poco para no ser oído más que el ifrit y le dijo: Date prisa a sacar del retrete al hijo del visir y vuelve a dejarle en la cama en el sitio que ocupaba. Luego llévalos a ambos al palacio del rey, dejándolos en el mismo lugar de donde los trajiste. Y sobre todo, vigílales bien para impedirles que se acaricien. Ni siquiera deben tocarse. El ifrit de la lámpara obedeció y se apresuró primero a quitar el frío al joven del retrete y a ponerle en el lecho al lado de la princesa,
para llevarlos a la cámara nupcial del palacio del rey en menos tiempo del que se necesita para parpadear, sin que ellos, sin que pudiese, sin, sin que pudiesen ellos ver ni comprender lo que les sucedía. Era lo mejor que podía ocurrirles, pues, porque la sola vista del aterrador Ifrit, servidor de la lámpara, sin duda les habría asustado hasta morir. He aquí que apenas el Ifrit trasladó a los dos recién casados a la habitación del palacio, el rey y su esposa hicieron su entrada matinal, impacientes por saber cómo había pasado su hija aquella primera noche de bodas, y deseosos de felicitarla y de ser los primeros en verla para desearle dicha y felicidad, dicha y delicias prolongadas, de modo que muy emocionados se acercaron al lecho de su hija y la besaron con ternura entre ambos ojos, diciéndole: Bendita sea tu unión, hija, oh hija de nuestro corazón, y ojalá veas germinar de tu fecundidad una larga sucesión de descendientes hermosos e ilustres que perpetúen la gloria y la nobleza de tu raza. Ah, dinos cómo has pasado esta primera noche y de qué manera se ha portado contigo tu esposo. Tras hablar así, se callaron aguardando su respuesta, pero de pronto vieron que en lugar de mostrar un rostro fresco y sonriente, estallaba ella en sollozos y les miraba con ojos muy abiertos, tristes y llenos de lágrimas. Los reyes quisieron interrogar al esposo y miraron hacia el lado del lecho en que creían que aún estaría acostado. Pero precisamente en el mismo momento en que entraron ellos, había salido de la habitación para lavarse todas las inmundicias con que tenía embadurnada la cara, y creyeron que había ido al hammam del palacio para tomar el baño como es costumbre después de la consumación del acto. Entonces de nuevo se volvieron hacia su hija y le interrogaron ansiosamente, con el gesto, con la mirada y con la voz, acerca del motivo de sus lágrimas y su tristeza. Pero como ella seguía callada, creyeron que solo era el pudor propio de la primera noche de bodas lo que la impedía hablar, y que sus lágrimas eran propias de las circunstancias. Así que esperaron un momento, pero la situación amenazaba con durar mucho tiempo, y el llanto de la princesa aumentaba. De modo que a la reina le faltó paciencia y acabó por decir a la princesa con tono malhumorado: Vaya, hija mía, ¿quieres contestarnos ya? ¿Vas a seguir así por mucho rato todavía? También yo, hija mía, estuve recién casada como tú, y antes que tú, pero supe tener tacto para no prolongar con exceso esas actitudes de gallina asustada. Además te olvidas de que nos estás faltando al respeto que nos debes con no contestar a nuestras preguntas. Al oír estas palabras de su madre, que se había puesto seria, la pobre princesa, abrumada en todos los sentidos a la vez, se vio obligada a salir del silencio que guardaba, y lanzado un suspiro prolongado y muy triste contestó: Alá me perdone si falté al respeto que debo a mi padre y mi madre, pero me disculpa el hecho de estar de extremo turbada, emocionada, triste y estupefacta de todo lo que me ha ocurrido esta noche. Y contó todo lo que le había sucedido la noche anterior, no como las cosas habían pasado realmente, sino solo como pudo juzgar con sus ojos. Dijo que apenas se acostó en el lecho al lado de su esposo, el hijo del visir había sentido moverse el lecho debajo de ella, que se había visto transportada en un abrir y cerrar de ojos desde la cámara nupcial a una casa que jamás había visto antes, que la habían separado de su esposo sin que pudiese ella saber de qué manera la habían sacado y devuelto después, que había reemplazado a su esposo durante toda la noche un joven hermoso, muy respetuoso desde luego, y en extremo atento, el cual, para no verse expuesto a abusar de ella, había dejado su sable desenvainado entre ambos y se había dormido con la cara vuelta a la pared. Y que por último, a la mañana, con su esposo ya en el lecho, de nuevo se la había llevado con él a su cámara nupcial del palacio, apresurándose él a levantarse para correr al hammam con objeto de limpiarse un cúmulo de cosas horribles que le cubrían la cara. Entonces añadió: y en ese momento vi entrar a ambos para darme los buenos días y pedirme las noticias.
¡Ay de mí! Ya solo me resta morir. Tras hablar así, escondió la cabeza en las almohadas conmocionada y entre sollozos dolorosos. Cuando el rey y su esposa oyeron estas palabras de su hija Badr-ul-Budur, se quedaron estupefactos y mirándose con los ojos en blanco y las caras alargadas, sin duda, sin dudas, sin dudar ya de que hubiese ella perdido la razón aquella noche en que su virginidad fue herida por primera vez, pues no quisieron dar fe a ninguna de sus palabras, y su madre le dijo en confidencia: Así ocurren siempre estas cosas, hija mía, pero cuídate bien de decírselo a alguien, porque estas cosas no se cuentan nunca. Las personas que te oyeran te tomarían por loca. Levántate, pues, y no te preocupes por eso. Procura no turbar con tu mala cara los festejos que se dan hoy en palacio en honor tuyo y que van a durar 40 días y 40 noches. No solo, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el reino. Vamos, hija mía, alégrate y olvida ya los diversos incidentes de esta noche. Luego la reina llamó a sus mujeres y les encargó que se cuidaran del tocado de la princesa. Mientras tanto el rey, que estaba muy perplejo, salió en busca de su yerno y acabaron por encontrarle cuando volvía del hammam. Enseguida, para saber a qué atenerse con respecto a lo que decía su hija, la reina empezó a interrogar al asustado joven acerca de lo que había pasado, pero no quiso él declarar nada de lo que hubo que sufrir, y ocultando toda la aventura por miedo de que le tomara broma y le rechazaran otra vez los padres de su esposa, se limitó a contestar: Por Alá, ¿qué ha pasado para que me interroguen así? Entonces, cada vez más persuadida la reina de que todo lo que le había contado su hija era efecto de alguna pesadilla, creyó lo más oportuno no insistir con su yerno y le dijo: Glorificado sea Alá por todo lo que pasó sin daño ni dolor. Te recomiendo, hijo mío, mucha suavidad con tu esposa, porque está delicada. Después de estas palabras le dejó y fue a sus aposentos para ocuparse de los regocijos y diversiones del día. He aquí lo referente a ella y a los recién casados. En cuanto a Aladino, que sospechaba lo que ocurría en palacio, pasó el día deleitándose al pensar en la broma excelente de que acababa de hacer víctima al hijo del visir, pero no se dio por satisfecho y quiso saborear hasta el fin la humillación de su rival. Así que le pareció lo más acertado no dejarle un momento de tranquilidad. En cuanto llegó la noche, tomó la lámpara y la frotó. Cuando se le apareció el ifrit pronunciando la misma fórmula que las otras veces, Aladino le dijo: Oh servidor de la lámpara, ve al palacio del rey, y en cuanto veas acostados juntos a los recién casados, tómalos y tráemelos aquí como hiciste la noche anterior. Así, el ifrit se apresuró a ejecutar la orden y no tardó en volver con su carga depositándola en el cuarto de Aladino para tomar enseguida al hijo del visir y meterle de cabeza en el retrete. Luego Aladino ocupó el sitio vacío y se acostó al lado de la princesa, pero con tanta decencia como la vez primera. Después colocó el sable entre ambos, se volvió de cara a la pared y se durmió tranquilamente. Al día siguiente todo ocurrió exactamente igual que el anterior, pues el ifrit, siguiendo las órdenes de Aladino, volvió a dejar al joven junto a Badr-ul-Budur y les transportó a ambos con el lecho a la cámara nupcial del palacio del rey. Pero el rey, más impaciente que nunca por saber de su hija después de la segunda noche, llegó a la cámara nupcial en aquel mismo momento, completamente solo, porque temía el mal humor de su esposa y prefería interrogar por sí mismo a la princesa. No bien el hijo del visir, en el límite de la mortificación, oyó los pasos del rey, saltó del lecho y huyó fuera de la habitación para correr a limpiarse en el hammam. Enseguida el rey entró, se acercó al lecho de su hija, levantó las cortinas y después de besar a la princesa le dijo: Supongo, hija mía, que esta noche no habrás tenido una pesadilla tan horrible como la que ayer nos contaste con sus extravagantes ocurrencias. Vaya, ¿quieres decirme cómo has pasado esta noche? Pero en vez de contestar,
La princesa rompió en sollozos y se tapó la cara con las manos para no ver los ojos irritados de su padre, que no comprendía nada de todo aquello. El monarca estuvo esperando un buen rato para darle tiempo a que se calmase, pero ella continuaba llorando y suspirando, de manera que acabó por enfurecerse. Sacó su sable y exclamó: «Por mi vida, que si no quieres decirme enseguida la verdad, te separo de los hombros la cabeza». Entonces, doblemente espantada, la pobre princesa se vio en la precisión de interrumpir sus lágrimas y dijo con voz entrecortada: «Oh padre mío bien amado, por favor no te enfades conmigo, porque si quieres escucharme ahora que no está mi madre para excitarse contra mí, sin duda alguna me disculparás, me compadecerás y tomarás las precauciones necesarias para impedir que me muera de confusión y espanto. Pues si vuelvo a soportar las cosas terribles que he soportado esta noche, al día siguiente me encontrarás muerta en mi lecho. Ten piedad de mí, pues, oh Padre mío, y deja que tu oído y tu corazón se compadezcan de mis penas y de mi emoción». Y como entonces no sentía la presencia de su esposa, el rey se inclinó hacia su hija, la besó, la acarició, tranquilizó su inquieta alma y le dijo: «Ahora, hija mía, calma tu espíritu y refresca tus ojos, y con toda confianza cuéntale a tu padre detalladamente los incidentes que esta noche te han puesto en tal estado de emoción y terror». Y apoyando la cabeza en el pecho de su padre, la princesa le contó, sin olvidar nada, todas las molestias que había sufrido las 2 noches que acababa de pasar, y terminó su relato añadiendo: «Mejor será, oh padre bien amado, que interrogues también al hijo del visir, a fin de que te confirme mis palabras». El rey, al oír el relato de aquella extraña aventura, llegó al límite de la perplejidad. Compartió la pena de su hija, y como la amaba tanto, sintió humedecerse de lágrimas sus ojos. Entonces le dijo: «La verdad, hija mía, es que yo solo soy el causante de todo esto tan terrible que te sucede, pues te casé con un pasmado que no sabe defenderte y resguardarte de esas singulares aventuras, porque lo cierto es que quise labrar tu dicha con ese matrimonio y no tu desdicha y tu muerte. Por Alá que enseguida voy a hacer que vengan el visir y el cretino de su hijo, y les voy a pedir explicaciones de todo esto. Pero de todos modos puedes estar tranquila, hija mía, porque no se repetirán estos sucesos. Te lo juro por vida de mi cabeza». Luego se separó de ella, dejándola al cuidado de sus mujeres, y regresó a sus aposentos sirviendo el cólera. Al punto hizo ir a su gran visir, y en cuanto se presentó le gritó: «¿Dónde está el entrometido de tu hijo? ¿Y qué te ha dicho de los sucesos ocurridos estas 2 últimas noches?». El gran visir contestó estupefacto: «No sé a qué te refieres, oh rey del tiempo. Nada me ha dicho mi hijo que pueda explicarme la cólera de nuestro rey. Pero si me lo permites, ahora mismo iré a buscarle y a interrogarle. Ve, y vuelve pronto a traerme la respuesta». Y el gran visir, con la nariz muy alargada, salió doblando la espada, fue en busca de su hijo, a quien encontró en el hammam dedicado a lavarse las inmundicias que le cubrían, y le gritó: «Oh hijo de perro, ¿por qué me has ocultado la verdad? Si no me pones enseguida al corriente de los sucesos de estas 2 últimas noches, será este tu último día». El hijo bajó la cabeza y contestó: «Oh padre mío, solo la vergüenza me impidió hasta el presente revelarte las enfadosas aventuras de estas 2 últimas noches y los incalificables tratos que sufrí sin tener posibilidad de defenderme ni siquiera de saber cómo y en virtud de qué poderes enemigos nos ha sucedido todo. Eso a ambos en nuestro lecho». Y contó a su padre la historia con todos sus detalles sin olvidar nada, pero no hay utilidad en repetirla. Y entonces añadió: «En cuanto a mí, oh padre mío, prefiero la muerte a semejante vida, y hago ante
di el triple juramento del divorcio definitivo con la hija del rey. Te suplico, pues, que vayas en busca del rey y le hagas admitir la declaración de nulidad de mi matrimonio con su hija Badru-ul-Budur, porque es el único medio de que cesen esos malos tratos y de tener tranquilidad. Entonces podré dormir en mi lecho, en lugar de pasarme las noches en los retretes. Al oír estas palabras de su hijo, el gran visir quedó muy apenado, porque la aspiración de su vida había sido ver casado su hijo con la hija del rey, y le costaba mucho trabajo renunciar a tan gran honor. Así es que, aunque convencido de la necesidad del divorcio en tales circunstancias, dijo a su hijo: Claro, oh hijo mío, que no es posible soportar por más tiempo semejantes tratos, pero piensa en lo que pierdes con ese divorcio. ¿No será mejor tener paciencia todavía una noche, durante cual vigilaremos todos juntos a la cámara nupcial con los eunucos armados de sables y de palos? ¿Qué te parece? Haz lo que gustes, oh gran visir, padre mío. En cuanto a mí, estoy resuelto a no entrar ya en esa habitación del alquitrán. Entonces el visir se separó de su hijo y fue en busca del rey. Se mantuvo de pie bajando la cabeza y el rey preguntó: ¿Qué tienes que decirme? Por vida de nuestro amo, que es muy cierto lo que ha contado la princesa Badru-ul-Budur, pero la culpa no la tiene mi hijo. De todos modos, no conviene que la princesa siga expuesta a nuevas molestias por causa de mi hijo. Y si lo permites, mejor será que ambos esposos vivan en adelante separados por el divorcio. Por Alá que tienes razón. Pero a no ser hijo tuyo, el esposo de mi hija, lo hubiese dejado libre a ella con la muerte de él. Que se divorcien, pues. Entonces dio el rey las órdenes oportunas para que cesaran los regocijos públicos, tanto en el palacio como en la ciudad, y en todo el reino de la China, e hizo proclamar el divorcio de su hija Badru-ul-Budur con el hijo del gran visir, dando a entender que no se había consumado nada. En ese momento de su narración, Scheherazade vio aproximarse la aurora, y se calló discretamente. Cuando lució la mañana, el rey Shahriar entró en la sala de justicia y la otomana estuvo llena hasta el fin del día. Después el rey volvió al palacio y Dunyazad dijo a su hermana: Te ruego que prosigas tu relato. Y ella respondió: De corazón y como cortesía debida. Así, cuando llegó la noche, Scheherazade dijo: Sería todo por hoy. Hasta la siguiente lectura.